Capítulo 8 del libro El poder de la palabra, Robert Dills. Virus mentales y la metaestructura de creencias. Metaestructura de creencias. A lo largo de este libro hemos explorado una serie de dimensiones de nuestra experiencia sobre las que nuestras creencias influyen y que a su vez están implicadas en la formación y el mantenimiento de creencias. Nuestra experiencia sensorial es la que nos proporciona las materias primas con las que construimos nuestros mapas del mundo. Las creencias son generalizaciones extraídas de los datos de nuestra experiencia, por lo general actualizadas y corregidas por la propia experiencia. Necesariamente, en su calidad de modelo, para nuestra experiencia, las creencias suprimen y distorsionan los aspectos de la experiencia para cuya presentación han sido desarrolladas. Ello lo confiere el potencial tanto para limitarnos como para potenciarnos. Los valores dan sentido a nuestras creencias y a nuestra experiencia. Constituyen las intenciones positivas de máximo nivel cuyo apoyo o reflejo han sido establecidas las creencias. Las creencias conectan los valores con la experiencia a través de declaraciones de causa-efecto y de equivalencia compleja. Las expectativas proporcionan la motivación necesaria para el mantenimiento de determinada generalización o creencia. Las consecuencias concretas que una creencia o generalización produce determinan su utilidad. El estado interno actúa como filtro, tanto para la experiencia como para el ímpetu de nuestras acciones. Nuestros estados internos son a menudo la base por la que apoya determinada creencia o generalización, determinando la energía emocional invertida en el mantenimiento de creencia. Las interconexiones entre estos diversos componentes constituyen lo que Richard Bandler denomina el tejido de la realidad. La función de nuestras creencias consiste en proporcionar los vínculos fundamentales entre estos distintos elementos que conforman nuestro mapa del mundo. Consideremos el caso del niño que aprende a montar en bicicleta. Una creencia potenciadora como, por ejemplo, puedo aprender, sirve para unir valores claves asociados con el aprendizaje, como diversión y mejora de sí mismo. Con un estado interno de confianza y con la expectativa de que cada vez lo haré mejor, todo ello proporciona al niño la motivación y el ímpetu necesarios para seguir probando, aunque al principio se caiga a menudo. A medida que experimenta periodos cada vez más largos de mantenimiento del equilibrio, antes de caerse, se refuerza en él la generalización de que puedo aprender, junto con el estado de confianza, la expectativa de mejora y los valores de diversión y mejora en sí mismo. Las creencias saludables mantienen su conexión con todas estas dimensiones. Nuestras creencias cambian y se actualizan a sí mismas a medida que experimentamos cambios en los valores. Las expectativas, los estados internos, así como a medida que vivimos nuestras experiencias, las creencias limitadoras pueden surgir como resultado del cambio de uno cualquiera de estos componentes a una formulación negativa o marco problema. Una vez establecidas, las creencias limitadoras ejercen su influencia sobre otro componente o sobre todos ellos. Por ejemplo, supongamos que el chaval que está aprendiendo a montar en bici tiene una hermana que ya sabe. Si bien ese ejemplo puede constituir para él una fuerte motivación, también puede suceder que la mueva o lo desarrolle expectativas exageradas, habida cuenta de que su actuación no se corresponderá con estas expectativas. Tal vez el chico pase a un marco problema o a un marco fracaso, que lo conducirán a un estado interno de frustración, además de producir sensación y sentimientos incómodos. Ese estado interno negativo afectará al rendimiento del muchacho, haciendo que se caiga a menudo. Puede que entonces el chaval comience a construir la expectativa de que me volveré a caer, alimentando de que este modo una profecía que se refuerza a sí misma. Por fin, para evitar las reiteradas incomodidades y frustraciones, es probable que se establezca la creencia de que nunca podré montar en bici y deje de hacerlo para siempre. Cuando las creencias y las generalizaciones limitadoras permanecen conectadas a las intenciones y las experiencias a partir de las cuales fueron establecidas, las supresiones y las correcciones se actualizan y corrigen como resultado de nuevas experiencias, de cambios en el estado interno y de la revisión de expectativas.
Los nuevos datos o contraejemplos que no encajen con la generalización conducirán a la persona a reconsiderar la validez de su creencia limitadora. Si un chaval que ha consolidado la generalización de que nunca podré montar en bici, es estimulado y apoyado para continuar probándolo y logra percibir su fracaso como una realimentación, logrará en su momento a mantener el equilibrio y comenzará a tener algunos éxitos. Por lo general, eso le hará pensar, bueno, tal vez después de todo sí aprenderé. Si el éxito continúa, acabará invirtiendo su interior creencia negativa reencuadrándola de forma natural. Cada vez estará más abierto a creer que puede aprender a montar en bici, así como más abierto a dudar de las limitaciones percibidas con anterioridad. Virus mentales. Las creencias limitadoras surgen de las generalizaciones, las supresiones y las distorsiones que han sido colocadas en un marco problema, un marco fracaso o un marco imposibilidad. Tales creencias se tornan aún más limitadoras y difíciles de cambiar. Como estamos separados de las creencias, de los valores, de los estados internos y de las expectativas que de las en origen dichas creencias derivaron. Cuando eso sucede, la creencia llega a ser percibida como una especie de verdad disociada acerca de la realidad. Ello conduce a la persona a comenzar a ver la creencia como el territorio, en lugar de como un mapa más cuyo propósito consiste en ayudarnos a transitar por una parte de nuestro campo de experiencias. Esta situación se vuelve aún más exagerada cuando la creencia limitadora no la hemos construido nosotros a partir de nuestra experiencia, así que nos ha sido impuesta por otros. Una presuposición fundamental en programación neurolingüística consiste en que cada cual tiene su propio mapa del mundo. Los mapas de las personas son muy distintos entre sí según sean sus antecedentes, su sociedad, su cultura, su formación profesional y su historia propia, personal. En gran medida, la PNL se ocupa de cómo tratar el hecho de que, efectivamente, cada cual tiene su propio mapa del mundo. Uno de los retos más importantes de nuestra vida consiste en coordinar nuestro mapa del mundo con lo de los demás. Por ejemplo, las personas tienen distintas creencias acerca de las capacidades sanadoras del cuerpo, así como sobre qué se debería hacer y qué no se debería hacer en relación con la salud de uno mismo y de los demás. Tienen sus propios mapas acerca de lo que es posible en relación o en la sanación física y viven en vida de acuerdo con esos mapas. En ocasiones estos mapas resultan muy limitadores y conducen a confrontaciones y conflictos entre creencias. Consideramos, por ejemplo, una mujer que tras descubrir que tiene cáncer de mama metafísico comienza a averiguar qué puede hacer para ayudar mentalmente a su propia curación. Su médico le ha dicho, todas esas historias sobre la sanación cuerpo-mente no son más que palabrerías y que probablemente te atacarán para volverte loca. No se trata evidentemente de una creencia a la que la paciente haya llegado por su propia experiencia, pero tratándose de su médico, las creencias de este ejercen una gran influencia sobre las decisiones que ella tome en relación con su propia salud. Tanto si le gusta o como si no, se tendrá que contener con la creencia del médico como factor de su propio sistema de creencias. Del mismo modo que cualquiera tendría que asumir estar expuesto a los gérmenes si estuviera junto a una persona afectada por alguna enfermedad infecciosa. Observa que la creencia expresada por el médico está expresada en un marco problema y no está conectada con ninguna intención positiva, dato sensorial, estado interno ni consecuencia esperada o deseada con relación a la aceptación de la misma. Está tan solo presentada como así son las cosas. Por consiguiente, no resulta fácil examinar la validez o la utilidad de esa creencia. La mujer queda en una posición en la que o bien se muestra de acuerdo con su médico, aceptando por consiguiente la creencia limitadora, o bien se enfrenta a él, lo cual probablemente producirá consecuencias negativas en sus esfuerzos o en los de otras personas para que su salud mejore. Esta clase de creencias, sobre todo cuando se presenta como el mapa correcto del mundo, acaba convirtiéndose en lo que denominamos un virus mental, que no es sino una clase particular de creencias limitadoras susceptibles de interferir seriamente en los esfuerzos propios o ajenos para sanar o mejorar. En esencia,
Un virus mental ha perdido toda conexión con la metaestructura circundante, que proporciona el contexto y el propósito de la creencia y determina su ecología. A diferencia de la creencia limitadora típica, que puede ser actualizada o corregida como resultado de la experiencia, los virus mentales se basan en presuposiciones no explícitas, que por lo general suelen ser otras creencias limitadoras. Cuando eso sucede, el virus mental se convierte en su propia y única realidad, la validación, en lugar de servir a una realidad mayor. Así pues, no es fácil corregir o actualizar los virus mentales mediante datos o contraejemplos nuevos, procedentes de las experiencias. En lugar de ello, hay que recurrir a identificar y transformar las demás creencias y presuposiciones en las que se basa el virus y que lo mantienen en su sitio. Sin embargo, estas otras creencias y presuposiciones no son a menudo evidentes en la estructura superficial de la creencia. Supongamos que la paciente de nuestro ejemplo trabajará como enfermera en un médico generalista y en lugar de desearle como el especialista que está haciendo el tonto, le dice en privado, ¿sabe? Si de veras le importa a su familia, no debería dejarla sin prepararla. Aunque al principio esta amonestación parezca menos violenta que decirle que todo esto no son más que palabrerías, en realidad refleja mucho más que potencial. Virus mental. Debido a que una buena parte del significado del mensaje es implícito y no expresado, resulta aún más difícil de reconocer que no es más que su opinión. Tal vez la mujer piense, si me importa mi familia, y no lo pienso dejar sin prepararla, pero lo que no está en la superficie, lo que no está explícitamente expresado es que ese dejarla significa en realidad usted va a morir. La implicación de la frase consiste en que debería dejarse de tonterías y prepararse para morir, o de lo contrario, todavía se lo pondría más difícil a su familia. Si de veras le importa a su familia, no vaya por ahí tratando de ponerse bien, porque eso la dejaría sin preparar. Lo que conviene esto de tal modo que en un virus mental potencial es que implica que el modo correcto y único de ser una madre esposa buena y amorosa consiste en aceptar que se va a morir y en prepararse a sí misma y a su familia para esa realidad inevitable. Implica que tratar de recuperar la salud cuando la propia muerte está tan inminente significa en esencia ser egoísta y no preocuparse por la familia. Hacerlo generaría falsas esperanzas, podría malgastar recursos financieros y acabaría provocando frustración y tristeza. Tales virus mentales pueden infectar la mente y el sistema nervioso exactamente igual que los virus en el cuerpo. O en un sistema informático los infectan y provocan confusión y mal funcionamiento. Del mismo modo que la programación de un ordenador de un conjunto de ordenadores puede ser dañado por un virus informático, nuestros sistemas nerviosos son perfectamente susceptibles de ser infectados y dañados por los virus mentales. En términos biológicos, un virus es en realidad un fragmento de material genético. Nuestro código genético constituye nuestro programa físico. Un virus es una porción incompleta de programa. No es realmente un ser vivo. Por eso no hay forma de matarlo. No se le puede envenenar o destruir porque no está vivo. Penetra en las células del anfitrión, quien si no está inmunizado contra él, le ofrece sin saberlo un hogar e incluso lo ayuda a reproducirse y a generar más virus. Todo ello contrasta en el caso de las bacterias, que sí son células vivas que pueden ser destruidas, por ejemplo, con antibióticos. Sin embargo, estos resultan inútiles contra los virus. Habida cuenta de que las bacterias son células que se autoeliminan o autolimitan, no invaden ni asaltan las células de nuestro cuerpo. Algunas de ellas son parasitarias y llegan a ser perjudiciales si su número rebasa ciertas proporciones, pero gran parte de ellas son beneficiosas y de hecho necesarias para el cuerpo, por ejemplo, para poder digerir nuestros alimentos. Un virus informático se parece a un virus biológico, en que no es un programa completo en sí mismo, no tiene conocimiento acerca de dónde pertenece en el ordenador
o de qué partes de la memoria están libres y accesibles para él. No tiene ni idea de la ecología del ordenador que invade, ni ninguna percepción de su identidad con respecto al resto de la programación del equipo. Su único propósito consiste tan solo en reproducirse sin parar y hacerse cada vez mayor, puesto que ni reconoce ni respeta los límites de los programas y datos del ordenador. Escribe sobre ellos indiscriminadamente, borrándolos y reemplazándolos por sí mismo. Esto causa que el ordenador funcione mal y provoque graves errores. El virus mental es, pues, parecido a los tipos de virus. No es una idea completa y coherente que encaje con el sistema mayor de ideas y creencias de la persona y los apoye orgánicamente de forma saludable. Es una creencia o pensamiento concreto susceptible de generar confusión o conflicto. Los pensamientos y las creencias individuales no tienen poder por sí mismos, solo cobran vida cuando alguien actúa sobre ellos. Cuando una persona decide actuar según una determinada creencia o dirigir sus acciones según un determinado pensamiento, esa persona les infunde vida. Es entonces cuando se autorrealizan. Por ejemplo, la mujer del caso real antes citado vivió 12 años más de lo que sus médicos habían pronosticado. En gran medida gracias a que decidió no interiorizar las creencias limitadoras de los facultativos. El médico para el que trabaja le anunció que con suerte podría vivir unos 2 años más, aunque se lo dijo en términos de meses e incluso semanas. La mujer dejó de trabajar para él y vivió muchos años más libre de síntomas de cáncer. Sin embargo, unos años después de que hubiera abandonado a su anterior jefe, este enfermó gravemente. Aunque el estado de su enfermedad no era tan avanzado como el de su antigua enfermera, la respuesta de aquel médico consistió en quitarse la vida. Por si fuera poco, convenció a su mujer para que hiciera lo propio, o tal vez lo hizo él con sus propias manos. El caso nunca llegó a aclararse de todo. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que su muerte era inminente e inevitable y no lo quería dejar sin prepararla.